¿Alguna vez has encontrado tu espíritu pesado mientras rezas? ¿Alguna vez te has encontrado frente a Dios, anhelando conexión, pero dándote cuenta de que tu cuerpo estaba tan cansado que simplemente no podía defenderse? He estado ahí y sé exactamente cómo es esa pelea. Yo, siervo de Dios llamado a estar aquí hoy, hablo a vosotros que conocéis esta sensación de letargo espiritual. Hay momentos en los que incluso nuestra alma anhela estar en comunión con el Señor, pero nuestro cuerpo pide descanso. Lo reconozco porque ya he vivido esta experiencia. ¿Cuántas veces me he visto ante el Señor en oración, llorando y súplica, pero la lasitud me atrapó de alguna manera, llevándome al sueño? A veces, lo único que podemos hacer es murmurar unas palabras antes de sucumbir a nuestra propia fragilidad. La oración se convierte en un ritual mecánico cuando nuestra atención se dispersa y nos quedamos dormidos, no solo físicamente, sino espiritualmente. El llamado de Jesús a despertar y orar, en Mateo 26:41, resuena en mi corazón. Nos advierte que estemos vigilantes, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero, ¿qué hace que muchos de nosotros caminemos en un sueño espiritual hasta el punto de perder el valor de estas horas sagradas? Dios anhela que estemos plenamente despiertos en su presencia. Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas distracciones nos lanzan? El mundo está lleno de cosas que compiten por nuestra atención, alejándonos de la intimidad que Él tanto desea. Sí, como muchos, adquieres el hábito de orar y pronto te cuesta mantener los ojos abiertos. Quiero que sepas que no estás solo. Muchas almas, incluso aquellas profundamente comprometidas con el Señor, se enfrentan a este desafío. Pero, ¿qué significa esto para nuestra relación con Dios? Esta somnolencia espiritual, amigo mío, puede costar mucho más que la capacidad de mantenerse despierto en oración. Puede costar la vida eterna. Vivimos en tiempos en los que la vigilancia se convierte en una necesidad, no en una opción. El enemigo actúa en las sombras, aprovechando cada descuido, cada momento en que está distraído o somnoliento. Lo que está en juego no son solo nuestras vidas, sino las vidas que Dios nos ha confiado. Quiere que estemos despiertos y vigilantes, no solo por nosotros mismos, sino por quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque la oración es nuestra armadura, es nuestra conexión con la fuente de poder que nos sostiene en tiempos de batalla. Es a través de la oración que ganamos fuerza, dirección y la capacidad de afrontar las dificultades que se nos presentan. Así que te pregunto, ¿en qué momento dejarás a un lado la somnolencia espiritual y buscarás una verdadera conexión con Dios? No hay tiempo que perder, amigos. El momento de despertarse es ahora. Cuando te entregas a la oración, cuando te preparas para buscar el rostro de Dios, te estás armando contra los embates del maligno. Si sigues estando apático, puede que realmente te encuentres alejándote de la visión celestial de Dios para tu vida. Que el mensaje de Jesús en Mateo 26:41 resuene en tu corazón. Despierta y orad, que juntos, en este viaje, busquemos la vigilancia que Él nos ordena. Despertemos a lo que Dios tiene para nosotros, porque el camino de la fe, el verdadero camino espiritual, no puede recorrerse en un paseo somnoliento. A menudo, al mirar nuestra vida espiritual, nos enfrentamos a la dura realidad de que nuestra falta de vigor en la oración puede tener raíces profundas. La verdad es que el pecado que nos rodea y la falta de vigilancia ante los ataques enemigos son factores que no podemos ignorar. Es vital que sepamos qué está afectando nuestro camino y dónde debemos buscar la restauración. Ser consciente de esto es el primer paso hacia una vida de oración más vibrante y eficaz. ¿Cuántas veces te has sentido distante de Dios? Esta sensación de frialdad espiritual puede ser síntoma de muchas cosas, pero a menudo está relacionada con un estado mental que permite que el pecado se instale en nuestras vidas. El pecado, hermanos míos, es como una sombra que se extiende, oscureciendo nuestra visión y nuestra conexión con el Creador. No podemos permitirnos distraernos con las sutilezas del mundo que nos rodea, ya que la distracción puede convertirse rápidamente en una forma de vida. Cuando miras tu casa, ¿qué notas tú? Si la distracción se ha convertido en la norma, esto podría ser una señal clara de que algo debe cambiar. En 1 Pedro 5:8 se dice: Estad sobrios y velad, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está acechando, esperando el momento en que estés vulnerable, distraído o con sueño. Esta batalla es real, y el enemigo actúa según nuestra debilidad, usando nuestra propia letargia en nuestra contra. Por eso, amado,
Debemos estar alerta y despiertos. La falta de vigilancia puede fácilmente conducir a un camino de indiferencia espiritual. Cuando miramos las Escrituras, nos damos cuenta de que nuestro enfriamiento en la oración y la falta de fervor son señales que no podemos ignorar. Santiago 5:16 nos dice: la oración de los justos es poderosa y eficaz. Imagina hasta dónde podríamos llegar si tuviéramos la fuerza para rezar con fervor, si estuviéramos despiertos y conscientes de las verdaderas necesidades que nos rodean. Por eso es vital estar siempre en estado de alerta, dispuesto a buscar el rostro de Dios en cada momento. Permíteme hacerte preguntas desafiantes. ¿Estás alimentando a tu espíritu o a tu carne? ¿En qué te has estado centrando? Las distracciones son muchas, y por mucho que queramos comprometernos, debemos mirar honestamente nuestras prioridades. El estado de nuestro corazón puede llevarnos a un estado de autosabotaje si no estamos atentos. Todas las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias. Por ejemplo, si son distracciones las que nos alejan, hay que hacer algo. Es hora de una evaluación espiritual honesta. ¿Qué necesitas confesar? ¿Qué áreas de tu vida están permitidas y cuáles deben ser purgadas? El Señor es rico en misericordia y nos llama al arrepentimiento sincero. No te dejes engañar por un estado de complacencia. No te conformes con oraciones rutinarias que no traen transformación. Necesitamos buscar una relación real y activa con Dios, y eso requiere un esfuerzo activo por nuestra parte. En la parábola del sembrador en Lucas 8, vemos que las semillas que caen entre las espinas se ahogan, y las que caen sobre suelo pedregoso no pueden echar raíces. Esto es lo que ocurre en nuestro camino espiritual cuando descuidamos la profundidad de nuestra oración y el cultivo de nuestra relación con Dios. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la semilla que Él siembra en nuestros corazones encuentre tierra fértil. La indiferencia espiritual puede ser uno de los mayores obstáculos que enfrentamos. Debemos ser intencionados en nuestra búsqueda de Dios. Amigos, en este momento os digo que la transformación comienza con la conciencia de nuestra condición. Nuestro camino cristiano no puede ser superficial. Cuando nos tomamos un tiempo para reflexionar y analizarnos, nos damos cuenta de que Dios desea algo profundo de nosotros. No quiere que vivamos solo en un estado de mera supervivencia espiritual. Más bien, anhela que tengamos una vida abundante y con propósito. Debemos recordar que Dios nos ha llamado a una relación, y esa relación merece todo el esfuerzo que ponemos. La oración no debe ser una carga, sino una oportunidad para experimentar su presencia. ¡Y qué presencia tan maravillosa! ¡Qué fortaleza! ¡Qué paz! Cuando oramos, hablamos con el Creador del universo, que tiene el poder de cambiar vidas y realidades. Pero para experimentar esta transformación, debemos aferrarnos a Él con fervor y sinceridad. Por eso, amigos, os reto a cada uno de vosotros. Examinad y reconocéis qué ha obstaculizado vuestro camino. ¿Qué área de tu vida permite que la distracción domine? Es hora de podar lo que hay que cortar. El Señor está aquí, esperando para restaurar lo que parece perdido. Él es fiel para elevarnos, pero necesitamos quererlo. Debemos permitirnos buscarle con todo nuestro corazón. La oración es una parte esencial de la vida del cristiano y debe ser un diálogo íntimo con Dios, un momento de búsqueda y devoción que debe nutrir nuestra alma. Que cada uno de nosotros, con el corazón abierto y dispuesto, sea capaz de reconocer y abandonar lo que nos aleja de Dios. Que nos comprometamos a estar vigilantes, a librarnos del sueño espiritual y a realinear nuestros corazones para poder estar en armonía con los propósitos divinos. Recuerda, cuando somos intencionados en nuestra búsqueda del Señor, Él responde. Reavivamos juntos la llama de la comunión con Dios y superemos las distracciones que nos rodean. Al reflexionar sobre nuestro camino espiritual, una verdad innegable se hace evidente. La lucha espiritual no es una batalla contra el exterior, sino una batalla interna que se desarrolla en nuestros propios corazones y mentes. Cada día trae consigo nuevos desafíos, nuevas tentaciones y distracciones que amenazan con alejarnos de la presencia del Señor. El enemigo, con sus sutiles artimañas, desea desviar nuestra atención, y a menudo lo consigue, especialmente cuando estamos en un estado de somnolencia espiritual. Es necesario despertar una conciencia que nos conduzca a un activismo espiritual genuino. Sabemos que la oración es fundamental para nuestra vida y nuestra relación con Dios, pero debemos entender que no se trata solo de tener una lista de peticiones que Él le presenten.
Necesitamos entrar en un estado profundo de comunión con nuestro Creador. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña sobre la importancia de orar con sinceridad e intimidad cuando dice: «Pero vosotros cuando oráis, id a vuestra habitación, y cuando hayáis cerrado la puerta, ruegáis a vuestro Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará». Es en este lugar de secreto, vulnerabilidad y entrega total donde comienza la verdadera transformación. El momento en que entramos en comunión con Dios es vital para la renovación espiritual. En este espacio podemos despojarnos de nuestras inseguridades, miedos y distracciones, permitiendo que la luz de Cristo brille en nuestro corazón. La oración nos aporta una claridad que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Cuando nos presentamos ante el Señor, aprendemos a discernir su voz y a entender sus propósitos. Esta experiencia genuina es lo que alimenta nuestro espíritu y nos hace estar más en sintonía con su voluntad. Es esencial, hermanos, que miremos los ejemplos que la Biblia nos da de personas que han dedicado su vida a la oración ferviente. Pensemos en Daniel, un hombre de fe que, incluso en medio de desafíos territoriales y presiones sociales, convirtió la oración en una práctica diaria e innegociable. En Daniel 6:10 se dice que rezaba 3 veces al día y al hacerlo no solo se conectó con Dios, sino que también se convirtió en un canal de acción divina en su comunidad. Así que, queridos, sigamos el ejemplo de este hombre de Dios, que en tiempos de adversidad no dejó que la oración fuera descuidada, sino que se entregó a ella con fervor. Si la oración era un símbolo de compromiso para Daniel, debe serlo para nosotros. ¿Cómo podemos permitirnos dejarse llevar por distracciones cuando tenemos un Dios tan grande que quiere reunirse con nosotros? La práctica de la oración debe convertirse en una prioridad, una disciplina que nos mantenga alineados con los propósitos divinos. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, la ayuda presente en la hora de la dificultad. Al buscarle en oración, no solo estamos pidiendo algo, estamos basando nuestras vidas, nuestras decisiones y, lo más importante, nuestro destino en la roca que es Cristo. En este proceso de búsqueda también debemos estar preparados y dispuestos a escuchar. No se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino de abrir nuestro alma a la conversación. Cuando oramos, cuando buscamos intimidad con Dios, le invitamos a hablar profundamente sobre los dolores y anhelos que habitan en nosotros. En el Salmo 46:10 nos dice: «Permanecéis quietos y sabed que yo soy Dios». Esta quietud no es solo la ausencia de ruido, sino una disposición interior a acoger su voz, aunque eso signifique enfrentarse a verdades que puedan desafiarnos. Es en este espacio de serenidad donde encontramos la paz que supera todo entendimiento. Sin embargo, necesitamos tener el valor de permitir que estas verdades nos transformen. Puede que Dios nos llame a renunciar a hábitos que ya están arraigados en nuestras vidas, o a lidiar con problemas de perdón que nos han perseguido durante demasiado tiempo. Este camino de oración debería ser una búsqueda de santidad, una invitación al arrepentimiento genuino. Vemos la historia del hijo pródigo en Lucas 15, que se encontró en medio de su miseria y recordó quién era realmente. Es en las horas más oscuras cuando nos damos cuenta de la necesidad de volver a casa, de reconectar con el Padre que nos espera, con los brazos abiertos. Pero que no quepa duda, esta decisión suele ir acompañada de dolor y dificultades. No será fácil renunciar a lo que se ha vuelto familiar. Sin embargo, es en el proceso de desprendernos del antiguo yo cuando empezamos a manifestar lo nuevo que Dios ha tenido para nosotros. Como nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente para demostrar cuál es la voluntad buena, aceptable y perfecta de Dios. Solo en la oración y en la presencia de Dios podemos transformarnos y renovar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra visión. Este viaje no es solitario, y Dios nunca quiso que lo fuera. Nos ha dado el hogar de la fe, la iglesia, para que juntos podamos animarnos y edificarnos mutuamente. A veces la batalla se vuelve tan intensa que necesitamos que otros a nuestro alrededor nos levanten en oración y nos ayuden a perder el sueño que nos atormenta. Hay un poder transformador en orar juntos. Cuando nos unimos en oración, estamos haciendo un llamado al cielo, estableciendo una línea directa con el Padre. Por lo tanto, desafiarnos a buscar esta vida de oración en comunidad es vital. No debemos permitir que nuestra oración se convierta en un acto aislado, sino en un hábito colectivo, donde juntos buscamos el rostro de Dios,
e intercedamos por la vida de los demás, que hagamos de nuestra vida de oración una prioridad, un lugar de entrega y pasión, donde el Espíritu Santo pueda moverse libremente entre nosotros. Amigos, al final de este camino, que soñemos en grande con lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Si permitimos que nuestras vidas se empapen de su presencia, seremos instrumentos poderosos en sus manos. No se trata solo de nosotros, se trata de un impacto eterno que puede generarse en nuestras familias, comunidades e incluso naciones. Por lo tanto, al despertar a la realidad de nuestra condición, que la oración sea nuestra primera respuesta, no nuestra última opción. Ojalá anhelemos una relación vibrante con Dios, una vida de fervor e intensidad que irradie su luz a todos los que nos rodean. Ahora que hemos profundizado en la importancia de la oración, pasemos a la esencia de nuestra vida cristiana y entendamos cómo esta práctica no es solo un acto individual, sino una vocación colectiva. El Señor nos une como cuerpo, y cada miembro desempeña un papel clave en la expansión de su reino. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 12:27 que vosotros sois el cuerpo de Cristo, y en particular, cada uno de vosotros es miembro. Esto significa que nunca debemos subestimar nuestra importancia en el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel específico, y es a través de la oración que encontramos fuerza y propósito en este llamamiento. Una de las verdades más alentadoras de la palabra de Dios es que cuando oramos juntos, estamos activando una fuerza sobrenatural. En Mateo 18:20, Jesús dijo: «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos». ¡Qué promesa tan poderosa! Cuando nos reunimos con un propósito, no solo para divertirnos o socializar, sino para buscar el rostro de Dios, podemos esperar que Él esté con nosotros, moviéndose y actuando. Esto es una invitación a una relación más profunda, tanto con Dios como entre nosotros. Recordemos que la iglesia primitiva fue un claro ejemplo de vida comunitaria. En Hechos 2:42 leemos que los primeros cristianos continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el compartir el pan y en las oraciones. La oración era un elemento fundamental de esa comunidad, y su práctica tuvo un impacto poderoso que resonó en la vida de las personas. La intercesión impulsó la evangelización, el culto y la transformación social. Cuando la iglesia se unió en oración, se abrieron las puertas del cielo y ocurrieron milagros. Sin embargo, en el camino, necesitamos tener una idea clara de que rezar juntos requiere compromiso. No siempre es fácil unirse, especialmente en un mundo donde el tiempo escasea y las obligaciones parecen multiplicarse. Sin embargo, es precisamente en medio de la prisa cuando debemos esforzarnos aún más por priorizar estos momentos colectivos. Es fácil caer en la rutina de rezar solo, pero muchas veces perdemos oportunidades para ser animados y edificados por nuestros hermanos creyentes. Te animo a que busques pequeñas formas de involucrar a la comunidad en tu vida de oración. ¿Qué tal crear grupos de oración? Reunirse con personas que comparten la misma fe y juntos hacen un pacto de oración por sus familias, salud y diversas necesidades. El simple acto de reunirnos para orar aporta economía de fuerza y avivamiento a nuestra espiritualidad. Así como las brasas se apagan cuando se separan, nuestro fervor espiritual arde cuando estamos juntos. Uno solo puede luchar, pero 2 pueden resistir. Así es la vida cristiana. Además, permaneciendo unidos en la oración, podemos convertirnos en un faro de esperanza para quienes nos rodean. A través de nuestras intercesiones, declaramos que a Dios todavía le importa, que sigue siendo un Dios que obra, que transforma y que salvará. ¿Cómo puede afectar a nuestro círculo social? Si las personas que nos rodean se dan cuenta de que, incluso ante las dificultades, hay personas que oran creyendo en la intervención divina, esto puede generar un efecto dominó, llevando a otros a volverse hacia Cristo. Recordad, queridos, que nuestra oración debe tener un propósito. No rezamos solo por presumir o por sentido de obligación. Hacemos esto porque sabemos que la oración es la herramienta que Dios utiliza para provocar cambios. Debemos orar por quienes conocemos, pero también por quienes aún no conocen la verdad. ¿Sabes? El Señor nos ha llamado a cumplir la gran comisión, y eso implica no solo evangelizar, sino también interceder. Al orar por los perdidos, ponemos nuestra fe en acción, siendo instrumentos de gracia que quieren llegar a cada corazón. Aún así, incluso en un mundo que parece alejarse cada vez más de Dios,
Las circunstancias externas no deberían definir nuestra respuesta en la oración. Más bien, debemos permitir que la fuerza del Espíritu Santo nos permita actuar conforme a su voluntad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece opuesto. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es nuestra decisión. Persevera en la oración, incluso cuando las cosas parezcan difíciles, porque es en tiempos difíciles cuando la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y sé que muchos de vosotros estáis enfrentando batallas en vuestras vidas, con desafíos que pueden parecer abrumadores. Algunas de las luchas se realizan en silencio, completamente desconocidas para muchos, pero recuerda, cada lágrima, cada grito que llega al cielo, no pasa desapercibido para nuestro Padre. Escucha, está atento y está ansioso por responder. Cada dificultad puede estar preparando el terreno para una gran victoria divina, y debemos estar vigilantes y preparados para ver la mano de Dios obrando. Además, no debemos olvidar que la oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también nos transforma internamente. Cuando nos entregamos en oración, permitimos que Dios actúe en nuestro corazón, moldeándonos en sus manos. A veces oramos por algo, y Dios utiliza este tiempo de convivencia para enfrentarnos a verdades que aún no entendíamos, o a los desafíos que debemos afrontar. Es en este lugar de rendición y vulnerabilidad donde encontramos la verdadera libertad. El Espíritu Santo comienza a liberarnos de cadenas que ni siquiera sabíamos que existían, y la transformación ocurre a un nivel que supera nuestras expectativas. Con esto en mente, os insto a cada uno de vosotros. No solo perseguid la oración como práctica, sino que la hagáis una cultura autoimpuesta. Que vuestras vidas se marquen por una devoción constante a la oración, tanto individual como en comunidad. Busquemos juntos al Señor, intercedamos unos por otros y experimentemos las maravillas que Él tiene en su voluntad. Esta semana, establece un tiempo de oración, no solo para ti, sino para otras vidas. Participa en grupos de oración y haz de la intercesión una práctica habitual en tu colegio, trabajo o casa. Amado, al cerrar esta reflexión, que nos unamos firmemente en la certeza de que la oración es la clave que Dios nos ha dado para abrir puertas imposibles y que cuando buscamos su rostro con sinceridad, Él responde. Así que reafirmemos nuestro compromiso de ser una comunidad de oración. Nuestra lucha no es solo contra las fuerzas del mal, sino también una lucha de oración por la salvación y transformación de la sociedad. Este es el poder que nos une y nos sitúa bajo la misión divina. Que Dios os bendiga y que nuestras oraciones resuenen como un grito en el cielo, trayendo las respuestas que esta generación necesita con tanta urgencia. Amén. En este contexto de oración e intercesión, quiero que reflexionéis sobre un aspecto crucial de nuestra vida espiritual: la persistencia en la oración. Mientras caminamos en la fe, nos encontramos con momentos en los que las respuestas parecen tardar en llegar, y es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba. Y es en esta prueba donde Dios quiere moldearnos y fortalecernos. Hay un versículo en Lucas 18:1 que dice: Jesús les contó una parábola sobre el deber de orar siempre y nunca desanimarse. Esta parábola nos recuerda la importancia de persistir en la oración, independientemente de las circunstancias. Nos anima a no perder la esperanza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Recordemos la parábola de la viuda persistente que, incluso ante la resistencia de un juez injusto, siguió clamando por justicia. Al ver esta determinación, el juez acabó concediendo su solicitud. La lección aquí es clara: si una viuda puede convencer a un juez corrupto, ¿cuánto más responderá nuestro justo y buen Dios a las oraciones de quienes perseveran? Nos escucha, no porque hagamos una sola petición, sino porque nos acercamos a Él con un corazón persistente y confiado. La oración persistente no es solo un ejercicio de paciencia, es una demostración de fe. Cuando oramos repetidamente, básicamente estamos declarando nuestra confianza en Dios, incluso cuando no vemos cambios inmediatos. Esto es un reto, pero es lo que el Señor desea de nosotros. En Romanos 2:12 se nos exhorta a alegrarnos en la esperanza, tener paciencia en la tribulación, perseverar en la oración. Estas instrucciones nos muestran que en el camino de la fe, la oración persistente es un aspecto vital que debe estar presente en nuestras vidas. Y cuando hablamos de persistencia, no podemos ignorar el poder de la unidad en la oración. Como comunidad, cuando estamos juntos en oración por el mismo propósito,
nuestro grito se vuelve aún más fuerte. Jesús prometió que donde 2 o más estén reunidos en su nombre, Él está presente entre nosotros. Esto nos enseña que la oración comunitaria no solo sirve para galvanizar nuestras fortalezas, sino también para crear un entorno donde la respuesta de Dios pueda fluir libremente. Recuerda cuando la iglesia primitiva estaba en ferviente oración tras el arresto de Pedro. No solo oraron, sino que se mantuvieron unidos en unidad y expectativa, y la respuesta de Dios fue poderosa. Envió un ángel para liberar a Pedro, Hechos 12. Por tanto, que nos comprometamos a orar juntos de manera constante. Participad en grupos de oración y anímateos mutuamente a compartir sus dificultades, alegrías y dificultades. No debemos cargar con la carga solos, sino compartir las cargas entre nosotros. Mientras compartimos y oramos, podemos ser el apoyo espiritual que Dios quiere que seamos para quienes nos rodean. Otro aspecto importante a considerar es el contenido de nuestras oraciones. A menudo, nuestras oraciones pueden volverse guionizadas o superficiales. Sin embargo, Dios nos llama a un lugar de autenticidad y profundidad. En el Salmo 62, verso 8, se nos anima a derramar nuestros corazones delante de Él. Esta es una hermosa representación de la oración sincera. No necesitamos usar palabras elegantes. Lo que Dios valora es la autenticidad de nuestros corazones. Si estás pasando por dificultades, comparte tu lucha con Dios. Si te alegras, ofrécele tu alabanza. Si la duda te asalta, grita por claridad. La verdad es que Dios desea una relación íntima con nosotros. Anhela que vayamos a Él no solo con listas de deseos, sino con corazones abiertos y listos para un diálogo profundo. A través de esta entrega, experimentamos un vínculo más fuerte con el Señor. La oración se convierte en un diálogo en el que tanto hablamos como escuchamos. ¿Y qué transformación tan increíble trae? Un corazón que se entrega a Dios en oración es un corazón que se está renovando constantemente. Al enfrentarnos a nuestras preocupaciones y tristezas, la palabra nos dice en Filipenses 4, 6, 7. No os preocupéis por nada, pero en todas las cosas que tus peticiones sean conocidas por oración y súplica con agradecimiento. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la maravilla de la oración. Al clamar, Dios nos regala su paz, que supera todo entendimiento. Esta paz no es ausencia de problemas, sino una profunda tranquilidad en medio de la tormenta. Transforma cualesquiera que sean nuestras circunstancias, porque sabemos que tenemos un Padre que nos vela. Otro elemento crucial a recordar es que, al orar, debemos estar abiertos a la guía del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 encontramos consuelo en la verdad de que, de la misma manera, el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué deberíamos pedir, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para ser palabras. A veces nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos cómo rezar. ¿Qué hacer entonces? En este momento, confiamos en la intercesión del Espíritu, que conoce la profundidad de nuestro ser. Por último, me gustaría enfatizar la importancia del Día de Acción de Gracias en nuestras oraciones. Cuando rezamos, es esencial que también celebremos las respuestas a esas oraciones, incluso aquellas que aún no se han expresado. El acto de dar gracias a Dios, en todas las cosas y momentos, fortalece nuestra fe y nos pone en una postura de humildad y gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en toda situación. Esto no significa que debamos ser indiferentes al sufrimiento o ignorar nuestras luchas, sino que en cualquier situación podemos encontrar algo por lo que estar agradecidos. Cuando llevamos esto a nuestra vida práctica, nos desafía a adoptar una nueva mentalidad, la actitud de gratitud. Esto transforma la perspectiva que tenemos respecto a nuestras oraciones. En lugar de centrarnos solo en las necesidades que aún no se han atendido, empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Esto nos anima y nos da confianza para avanzar, perseverando siempre en la oración. Por tanto, al avanzar, recordemos la importancia de perseverar, de estar juntos en unidad, de ser auténticos en nuestras oraciones y de estar abiertos a la guía del Espíritu. Comprometámonos a encontrar alegría en nuestra relación con Dios, recordando que la oración es la clave que abre las puertas de lo imposible y que Él nos escuchará cuando un clamor a Él sea genuino.
Que recemos ferviente y continuamente, sabiendo que cada palabra y cada grito es escuchado por aquel que ama y que tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestro mundo. Amén. En este punto de nuestro camino, quiero que reflexionemos sobre el impacto de la oración en nuestra vida cotidiana, especialmente en la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La oración no debe aislarse de nuestras acciones. Debe ser la fuerza motriz que impulse nuestra vida de fe en cada decisión, en cada palabra y en cada actitud. Tal como leemos en Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta. Esto nos enseña que nuestra fe debe manifestarse de manera práctica y activa, y la oración es el combustible que alimenta esta manifestación. Cuando hablamos de oración en nuestra vida diaria, debemos entender que tiene el poder de moldear no solo nuestra realidad, sino también la de quienes nos rodean. Cuando oramos, intercedemos por nuestros familiares, amigos e incluso desconocidos. Nuestra esfera de influencia comienza a expandirse de una manera que puede parecer increíble, pero así es como actúa Dios. Nos llama a ser agentes de cambio, y la oración es la herramienta que nos permite intervenir en situaciones de crisis, dolor y necesidad. Imagina, por un momento, la historia de Job. Pasó por pérdidas inimaginables y sufrimiento profundo, pero una de sus respuestas más poderosas fue seguir clamando a Dios, incluso en medio de su dolor. Al final, resulta impactante ver que cuando Job oraba por sus amigos, la palabra nos dice que el Señor cambió la fortuna de Job. Job 42:10. La disposición de Job a rezar por los demás, incluso cuando estaba en su propio juicio, provocó no solo su recuperación, sino también la recuperación de su familia. Job rezaba no solo por sí mismo, sino por la restauración de quienes le rodeaban. Como Job, estamos llamados a orar por nuestros amigos y familia, incluso cuando enfrentamos dificultades. Esto significa que, incluso en nuestras luchas, podemos encontrar fuerza y propósito al interceder por los demás. No es fácil, pero es un componente esencial de nuestro camino de fe. Cuando oramos por los demás, superamos nuestra propia lamentación y empezamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. Pero quiero que recuerden un aspecto importante cuando hablemos del impacto de la oración. No debemos olvidar que nuestra oración debe ir acompañada de acciones concretas. Si vemos a alguien necesitado, es esencial que también actuemos, no solo con palabras, sino también con recursos y ayuda práctica. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: Niños, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y en verdad. Nuestra oración puede motivarnos a actuar en nombre de quienes atraviesan momentos difíciles. Un ejemplo práctico de esto podría ser una campaña de donaciones. Si conocemos una familia que está pasando por dificultades económicas, podemos unirnos como iglesia y orar por la situación, pero también podemos actuar llevando comida, ropa o cualquier ayuda necesaria. El poder de la oración nos enfrenta a la responsabilidad de actuar. A veces Dios usa nuestras oraciones como una invitación a participar en la respuesta que clamamos, y esto ocurre de innumerables y creativas maneras. Consideremos aún más cómo la oración debería ser central en nuestra relación con quienes no conocen a Cristo. Tenemos la responsabilidad de orar por las almas perdidas, por aquellos que aún no han encontrado la verdad en el Evangelio. Recordemos que en 2 Pedro 3:9, la palabra de Dios nos dice que el Señor no es flojo en su promesa, aunque algunos la consideren lenta, pero es paciente contigo, no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Es deber de la Iglesia clamar al Señor, pidiendo la salvación de quienes nos rodean. Mientras oramos por amigos, familiares y compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, estamos sembrando semillas de esperanza. Puede que no veamos el fruto de inmediato, pero la oración está trabajando en vuestras vidas, preparando vuestros corazones para recibir la verdad. No subestimes el poder de una oración por alguien que parece tan alejado de Dios. Algún día podremos mirar atrás y ver cómo, mediante la oración persistente, muchos han llegado a conocer a Cristo. Sin embargo, un paso crucial en todo esto es nuestra disposición a vivir con integridad y coherencia con aquello por lo que oramos. En Filipenses 1:27 se nos anima a comportarnos de manera digna del Evangelio de Cristo. Esto implica reflexionar diariamente sobre cómo nuestras acciones corresponden a nuestra fe. Cuando oramos por un cambio en nuestras comunidades, el cambio también debe comenzar con nosotros. Como dice el proverbio, si quieres ver un cambio en el mundo, empieza por ti mismo.
Es una responsabilidad que llevamos como seguidores de Cristo. Si rezamos por justicia, debemos buscar ser agentes de la justicia. Si rezamos por amor, debemos mostrar amor en nuestras acciones. Esto significa que somos un reflejo de nuestras oraciones en la forma en que vivimos e interactuamos con los demás. Por tanto, la oración no debería ser una actividad desconectada de la vida práctica. Debe fluir de forma natural en nuestras acciones cotidianas, creando un ciclo maravilloso donde nuestras oraciones generen acciones y nuestras acciones en nombre de la justicia y el amor generen más oraciones. Esta dinámica es lo que hace que nuestra fe sea vibrante y auténtica. Así es como la transformación no solo ocurre en nuestras vidas, sino también en quienes nos rodean. Por último, recordemos que la oración es un don que Dios nos ha dado para conectarnos directamente con Él. Este don tiene un propósito mayor: llevarnos hacia una relación más profunda y verdadera con el Señor y con los demás. Cuando entramos en la presencia de Dios, nos transformamos. Y esta transformación nos lleva a actuar de maneras que glorifican a Él y edifican a los demás. Por lo tanto, amados, mientras continuamos en nuestro camino de fe, que la oración se convierta en una parte vital de nuestra vida diaria. Que veamos el impacto de lo que rezamos manifestarse en acciones de amor, servicio y compasión, y que, en cada grito que hacemos, podemos sentir la poderosa presencia de Dios guiándonos, transformándonos y usándonos para su gloria. Que Dios te bendiga abundantemente y que nuestras oraciones resuenan como ecos de esperanza y transformación a nuestro alrededor. Amén. Hoy, mis queridos, continuemos nuestro recorrido por la poderosa práctica de la oración, explorando ahora su papel como fuente de fortaleza y ánimo en tiempos difíciles. La vida a menudo nos presenta tribulaciones y, en medio de ellas, podemos sentirnos desanimados, perdidos o incluso solos. Sin embargo, la oración es nuestro ancla, y a través de ella encontramos coraje y renovación. En el Salmo 34:18 encontramos una verdad poderosa: el Señor está cerca de los de corazón quebrantado y salva en espíritu a los oprimidos. El Señor se preocupa profundamente por cada uno de nosotros, especialmente en tiempos en que nuestro corazón sufre dolor o angustia. Él no se aparta de nosotros, al contrario, se acerca para consolarnos y darnos fuerza. Al orar, no solo expresamos nuestras preocupaciones y dolores, sino que también hacemos espacio para que el Señor realice su obra de sanación en nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, como si el peso del mundo recayera sobre tus hombros? En estos momentos, la primera reacción suele ser retirarse, esconderse, pero la verdad es que debemos recurrir más que nunca a la oración. Es un momento para reponer nuestra fe, encontrar apoyo y dirección. Cuando Jesús nos enseña a orar, no prometió que no enfrentaríamos dificultades. Nos dijo que pasaríamos por tribulaciones, pero nos aseguró: alegraos, he vencido al mundo. Juan 16:33. Nuestras oraciones no cambian las realidades externas de inmediato, pero ciertamente transforman nuestras perspectivas. Cuando rezamos, cambiamos nuestro enfoque. En lugar de mirar los problemas, empezamos a mirar las promesas de Dios. Podemos recordar que incluso en las tormentas tenemos una base firme, que es Cristo, y ese centro es lo que nos permite ser inquebrantables, pase lo que pase a nuestro alrededor. Quiero recordaros lo que Pablo nos dice en Filipenses 4:6-7, que en todo debemos presentar nuestras peticiones a Dios por oración y súplica con acción de gracias. Hay un significado profundo en este acto de oración, acompañado de agradecimiento. Cuando llevamos nuestras peticiones a Dios, también debemos recordar todas las bendiciones que hemos recibido, por pequeñas que parezcan. Esto nos ayuda a cultivar una mentalidad de gratitud, que a su vez nos da la fuerza para perseverar. Una historia que resuena mucho en este sentido es la de Jena, la madre de Samuel. Enfrentó un sufrimiento profundo porque era estéril, y su llanto fue inmenso. La Biblia nos dice que oró fervientemente en el templo e hizo un voto al Señor, prometiendo dedicarle a su hijo si recibía una respuesta. En 1 Samuel 1:10 dice que tenía amargura de alma y rezaba al Señor, llorando en abundancia. La oración de Hannah no era solo una súplica, fue una rendición total y una confesión de sus debilidades ante Dios. ¿Y qué pasó después? Dios la oyó llorar, y Hannah, en medio de su dolor, experimentó un cambio en su corazón. Cuando fue al templo a rezar, se llenó de amargura, pero al irse, su corazón se llenó de esperanza.
En 1 Samuel 1:18 ya no estaba triste, porque confiaba en que el Señor actuaría. Aquí está la lección. La oración no solo nos permite expresar el dolor, sino que también nos ayuda a dejar ese dolor a los pies de Cristo y a recibir la paz que supera todo entendimiento. Dios puede cambiar nuestras circunstancias, pero lo más importante, transforma nuestros corazones. Puede ofrecer alivio y renovación en medio de la lucha. Cuando entramos en su presencia con sinceridad, Él empieza a intercambiar nuestras preocupaciones por su paz. Mientras oramos y buscamos su rostro, encontramos la fuerza que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando la ansiedad quiere consumirnos. Recemos también por sabiduría mientras oramos. A veces, cuando oramos por un resultado específico, podemos sentirnos tentados a ignorar la voluntad de Dios y querer que nuestras oraciones sean respondidas a nuestra manera. Pero como nos dice Santiago 1:5, si alguien necesita sabiduría, debería pedirle a Dios, que da generosamente a todos. En la oración, debemos ser humildes y estar abiertos a aceptar la dirección del Espíritu sobre nuestras vidas. Debemos confiar en que Dios sabe mejor que nosotros qué es beneficioso, tanto para nosotros como para quienes amamos. Además, en medio de nuestros tiempos de oración, recordemos interceder, no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es fácil centrarse solo en nuestras necesidades. Sin embargo, estamos llamados a cargar con las cargas de los demás. Gálatas 6:2 nos exhorta: llevad las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Al orar por los demás, buscamos su bienestar, y al mismo tiempo, encontramos una gran fuente de fortaleza. ¿Por qué es tan importante esto? Porque centrarse en nosotros mismos tiende a atarnos a nuestro dolor. Orar por los demás nos lleva a mirar fuera de nuestros propios problemas. Como resultado, vemos la realidad de los demás, y a menudo nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestros desafíos. Y cuanto más nos importa orar por los demás, más se alejan nuestros corazones de la amargura y se acercan al amor y la compasión que Cristo ejemplificó. Por último, es vital recordar seguir orando, incluso después de que lleguen las respuestas. A veces puede haber la tentación de abandonar la oración después de recibir lo que pedimos, pero la oración debe convertirse en una parte continua de nuestras vidas. Cuando decimos gracias a Dios, no es solo un favor, sino una forma de reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. En todo, estamos llamados a vivir con un espíritu de gratitud. Esta gratitud no fluye solo de nuestros labios, sino que debe generar acciones que reflejen nuestra verdadera devoción. Así que, mientras meditamos sobre la importancia de la oración como fuente de fuerza y renovación, recordemos que Dios está cerca de quienes lo buscan, especialmente en tiempos de dolor y lucha. Puede transformar nuestros corazones rotos y darnos el valor que necesitamos para afrontar los desafíos que tenemos por delante. Amado, que nuestra vida de oración sea vibrante y constante, que busquemos la presencia de Dios con sinceridad. Recemos con fe, sabiendo que Él es un Dios que escucha y responde, y que en nuestro camino, sea cual sea el desafío, siempre podemos acudir a Él. Que nuestras oraciones sean un reflejo de nuestro amor y adoración, y que a través de ellas seamos la luz que brille en este mundo lleno de oscuridad. Amén. Hoy, querida, quiero que reflexionéis sobre un aspecto esencial de la oración que a menudo pasa desapercibido. La oración en unidad y su poder transformador, no solo en nuestras vidas, sino también en las comunidades que nos rodean. Cuando pensamos en la oración, a menudo es como un momento personal para consolar, orientarnos o ayudar. Sin embargo, es esencial reconocer que la oración también es una poderosa herramienta colectiva que Dios nos ha dado. No debemos subestimar el potencial que tenemos cuando nos reunimos para buscar al Señor. Empecemos recordando las palabras de Mateo 18:20, que dice: «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa nos recuerda que la presencia de Dios es especialmente fuerte en el acto de orar juntos, en comunión. Cuando nos unimos en oración, creamos un espacio para que el Espíritu Santo se mueva y actúe de maneras extraordinarias. El poder de la oración en la unidad se hace evidente en tiempos de crisis y necesidad. Piensa en la historia de Josafat, el rey de Judá.
Se enfrentó a la amenaza de un gran ejército y no dudó en llamar a toda la gente a unirse en oración y ayuno. En 2 Crónicas 20, en lugar de rendirse a la desesperación, buscaron al Señor como un cuerpo, y Dios respondió a la oración colectiva, enviando a un profeta para asegurar la victoria y la protección. Su victoria no llegó por la fuerza de la guerra, sino por la fe conjunta y por el poder de Dios, que respondió a la súplica de su pueblo. Cuando nos unimos en oración, no solo ponemos nuestras preocupaciones ante Dios, sino que también nos permitimos abrir nuestro corazón y mente a su dirección. La unidad en la oración crea una corriente de fe. La llama de la esperanza que brilla individualmente se convierte en un fuego ardiente e indómito que no puede ser extinguido. Cuando estamos comprometidos a orar juntos, nos fortalecemos mutuamente, ayudándonos a recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Pero, ¿por qué es tan vital esta unidad? Primero, refleja el propio corazón de Dios. En Juan 17, Jesús ora por sus discípulos y por todos los que aún creen, pidiendo que todos sean uno, así como Él y el Padre lo son. La unidad dentro de la Iglesia no es solo un objetivo, es una poderosa declaración de amor que debemos mostrar al mundo. Cuando oramos juntos, hacemos visible esta unidad y así glorificamos a Dios. El mundo verá que somos discípulos de Cristo, no solo por nuestras palabras, sino por nuestro amor y compasión que brillan en nuestras oraciones los unos por los otros. Además, la oración en unidad tiene el poder de combatir la división y la discordia que pueden surgir entre nosotros. En tiempos de conflicto, es fácil perderse en nuestras propias perspectivas y preferencias. Sin embargo, cuando nos reunimos para orar, dejamos atrás nuestros egos y opiniones personales, permitiendo que el foco principal sea la búsqueda de la presencia de Dios. Todo resentimiento y desacuerdo disminuyen cuando buscamos juntos la voluntad de Dios. Otro punto vital es que la oración comunitaria nos anima a ser transparentes y vulnerables. A menudo, dudamos en compartir nuestras dificultades por miedo a ser juzgados. Sin embargo, en un entorno de oración en unidad, encontramos la seguridad para abrir nuestro corazón. La vulnerabilidad en nuestras peticiones de oración nos permite apoyarnos mutuamente de manera significativa y práctica. Es a través de estas interacciones que nos animamos y fortalecemos, imitando el amor que Cristo demostró en su vida. Esta práctica no solo genera un entorno propicio para las transformaciones espirituales deseadas, sino que también nos enseña a tratar con los demás con más empatía. Santiago 5:16 nos exhorta: Confiesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad para que los demás sean sanados. Cuando confesamos y oramos en unidad, estamos rodeados de amor y gracia que promueven la sanación no solo en nuestro ser interior, sino también en todas las esferas de nuestra vida. Así que animo a cada uno de vosotros a buscar activamente oportunidades para unirse en oración. Crea grupos de oración, participa en retiros o simplemente reúne en casa para clamar por los demás y por tu comunidad. Cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, tenemos la oportunidad de experimentar la presencia del Señor de una manera intensa y transformadora. Este es el momento de unirnos como familias y como iglesia, porque juntos podemos impactar mucho más que individualmente. Puede que este camino no siempre sea fácil. Habrá momentos en los que parezca que nuestras oraciones no son respondidas, y eso puede ser desmotivador. Aquí es donde entra en juego la perseverancia. Algunas de las historias más poderosas sobre la fe y la oración implican largos periodos de espera. La historia de Daniel, por ejemplo, que rezó y ayunó durante 21 días, nos enseña la importancia de perseverar. No podemos desanimarnos, porque en muchas situaciones la perseverancia en la oración es lo que conduce a la victoria y a la sanación. Además, quiero que consideréis la importancia de la gratitud en nuestras oraciones. Incluso cuando clamamos por respuestas, es fundamental cultivar un corazón agradecido. Dar gracias a Dios por sus bendiciones pasadas, incluso mientras esperamos las futuras, ya es un reconocimiento de su fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todas las circunstancias. La gratitud puede cambiar nuestra perspectiva, recordándonos que, incluso en tiempos difíciles, todavía hay mucho por lo que estar agradecidos. La unidad en la oración no es solo una responsabilidad, es un privilegio. Cuando nos reunimos para buscar al Señor, tenemos la oportunidad de experimentar su presencia de formas que nunca imaginamos. La oración comunitaria no es simplemente una práctica,
es un envolvimiento del cuerpo de Cristo que nos abre a la acción divina. Las promesas de Dios en su palabra se hacen más palpables cuando las proclamamos juntos y cuando nos recibimos unos a otros en un espíritu de amor y colaboración. Así que, al cerrar nuestra reflexión sobre la oración, os animo a comprometeros a cultivar una vida de oración en unidad, que busques en tu propia vida no solo conectar con Dios, sino también ser parte activa de esta red de oración y apoyo mutuo. Seamos un faro de esperanza y luz en nuestras comunidades, permitiendo que la luz de Cristo brille intensamente a través de nosotros. Estamos en este camino juntos, y cuando oramos en unidad, podemos experimentarlo verdaderamente en su totalidad. Amén. Hoy, querida, quiero profundizar en un aspecto vital de la oración que puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. La oración como medio de edificación espiritual personal y comunitaria. Cuando hablamos de oración, a menudo nos centramos en las peticiones que hacemos a Dios, pero la oración va mucho más allá. Es una herramienta poderosa para transformar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe, no solo individualmente, sino colectivamente. Comencemos recordando uno de los versículos más bellos sobre la función vital de la oración en nuestra vida espiritual. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, encontramos la instrucción: regocijaos siempre, orad continuamente, dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En este breve extracto, Pablo nos ofrece un resumen poderoso de lo que debe ser nuestra vida de oración: alegría, constancia y gratitud. Este es un camino que debemos recorrer si queremos experimentar la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas. La oración continua nos enseña a cultivar una relación íntima con Dios. Cuando nos convertimos en personas de oración, nuestras almas se alimentan. Esta práctica nos permite conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Mientras oramos, no solo hablamos con Él, sino que también escuchamos su voz en medio del silencio de nuestras vidas. Esta comunicación es fundamental, ya que nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la suya. Cuando la presencia de Dios está continuamente presente en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece y nuestra capacidad de amar y perdonar aumenta. Consideremos, por ejemplo, la vida de Jesús. Oraba a menudo, siempre buscando la comprensión y la dirección del Padre. En Lucas 5:16 señalamos que, pero se retiró a lugares solitarios y oró. En cada momento decisivo de su ministerio, vemos a Jesús buscar al Padre en oración. Esta dependencia demostró su necesidad de comunión con Dios. Por lo tanto, si nuestro Señor, que fue Dios encarnado, encontró poder en la oración, ¿cuánto más necesitamos nosotros, seres humanos imperfectos, este momento íntimo con el Señor? Además de conectarnos con Dios, la oración es un instrumento de edificación espiritual en la comunidad que nos rodea. Cuando oramos unos por otros, no solo vaciamos nuestro propio corazón, sino que se crean múltiples fuentes de ánimo. Cuando te comprometes a rezar por alguien, estás adoptando una posición de amor y apoyo. Esta práctica fomenta un vínculo de camaradería que supera las barreras del egoísmo y confiere fortaleza mutua. Así es como la Iglesia se convierte en un cuerpo vivo, donde cada miembro ejerce la función de apoyar y edificar a los demás. Y aquí hay un ejemplo poderoso de esto. En la carta de Pablo a los Efesios, hace un llamado a la unidad del cuerpo mediante la oración en Efesios 6:18, porque dice: orad en el Espíritu en todo momento, con toda oración y súplica. Teniendo esto en cuenta, estad atentos y perseverad en oración por todos los santos. Podemos notar que Pablo nos dirige a orar, no solo por nosotros mismos, sino también por todos los miembros de la Iglesia. Esta advertencia es fundamental porque, al reunirnos en familia en oración, nos sentimos más conectados con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. A menudo podemos aislarnos en nuestra lucha diaria y sentir que la carga es demasiado pesada para soportarla solos. Sin embargo, la belleza de la oración comunitaria es que nos ayuda a compartir estas cargas. En Gálatas 6:2 se nos instruye a llevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. Esto significa que la oración no es solo una responsabilidad individual o un acto de pedir. Es una práctica que genera acciones e interacciones que construyen nuestra comunidad. Un ejemplo práctico de esto es cómo empezamos a ver cómo la vida de las personas dentro de la Iglesia cambiaba. Cuando te comprometes a orar por alguien que está luchando, te conviertes en un instrumento de Dios para consolar y apoyar.
A menudo, estas personas pueden no tener la fuerza para rezar por sí mismas. En ese momento, su papel se vuelve fundamental. Al unirte en oración con ellos, creas un espacio seguro donde la ansiedad se disipe y la paz de Dios llene sus vidas de nuevo. Además, orar en grupo nos ayuda a perfeccionar nuestro propio camino con Dios. Todos tenemos días en los que nuestra fe puede flaquear o parecer frágil. Sin embargo, al orar con otros, constantemente nos recuerdan las promesas y verdades de Dios que pueden animar nuestro corazón. Esto nos ayuda a entrar en un ciclo de edificación continua, donde no solo nos fortalecemos, sino que también fortalecemos a quienes nos rodean. La oración también actúa como un faro de esperanza. En los momentos oscuros, cuando la vida parece pesada y sin esperanza, tenemos la capacidad de recordarnos unos a otros la luz que es Cristo. Hebreos 10:24-25 nos anima a considerarnos unos a otros para promover la santidad y la comunión. Si podemos reunirnos en oración y fomentar el ánimo continuo entre nosotros, el reino de Dios será evidente en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. Y nunca debemos olvidar que, a medida que crecemos en nuestra vida de oración y unidad, también debemos extender esta experiencia a quienes aún no conocen a Cristo. Cuando oramos por quienes están perdidos o distanciados, reconocemos que nuestras súplicas son poderosas para encontrar corazones que aún no han sido tocados por la gracia. El amor que mostramos en la oración es un testimonio poderoso de la acción de Dios en nosotros, un testimonio que puede llevar a otros al conocimiento de la verdad. En este camino, queridos hermanos y hermanas, es fundamental que busquemos cultivar esta edificación espiritual a través de la oración comunitaria, que seamos la luz y la esperanza para quienes nos rodean, orando sin cesar e intercediendo por los necesitados. Cada vez que nos reunimos, aunque sea para unos minutos de oración, participamos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Es obra de Dios la que ocurre en el mundo y en nuestros corazones. Por eso, al avanzar hacia el futuro, os aconsejo que os comprometáis a ser agentes de edificación en la vida de los demás. Que nuestras oraciones vayan acompañadas de acción y amor. Permitamos que Dios nos use para iluminar la vida de los demás y ayudar a unir cada vez más el cuerpo de Cristo. Que juntos nos comprometamos en una vida de oración intensa, continua y transformadora, donde se sienta la presencia de Dios y se eleve la humanidad. Amén. Amados, hoy quiero hablar de un aspecto fundamental de nuestro camino con Dios, que a menudo olvidamos priorizar: la oración como medio de transformación personal y renovación diaria, tanto en nuestras vidas como en la de quienes nos rodean. La oración no es solo un momento para hablar con Dios. Es un acto que nos permite moldearnos a la semejanza de Cristo. Esta práctica profunda y transformadora es una de las claves para vivir nuestra fe genuina. Cuando miramos la palabra de Dios, vemos que la oración suele mencionarse como una fuerza poderosa que puede cambiar nuestro corazón y nuestras circunstancias. En Romanos 12:2 se nos llama no a conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. ¿Cómo ocurre esto? A través de la oración. Cuando oramos, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, que su voz resuene en nuestras almas, creando un cambio genuino que nos acerca a su carácter. El Señor nos invita a buscarle continuamente. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, Pablo nos instruye: regocijaos siempre, orad sin cesar, en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que la oración no debe verse solo como un momento aislado, sino que debe impregnar cada momento de nuestras vidas. Es a través de la gratitud y el reconocimiento constante de la presencia de Dios que experimentamos la verdadera transformación. A menudo nos sentimos abrumados por las luchas diarias, y es en esos momentos cuando la oración se vuelve vital. Es fácil perderse en la presión de la vida cotidiana, pero al buscar a Dios en la oración, encontramos el refugio y la fortaleza que necesitamos. Esta conexión íntima no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para afrontar los desafíos que nos rodean. Reflexionemos sobre la vida de Jesús, nuestro mayor ejemplo. Siempre buscaba momentos de oración. En Lucas 5:10 leemos que se retiró a lugares solitarios y rezó. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, sabía que la oración era esencial para su misión. Es un ejemplo poderoso para nosotros, que nos da el modelo a seguir.
nos muestra que, en medio de las luchas y el servicio a los demás, necesitamos reponernos en comunión con el Padre. Cuando miramos pasajes como Mateo 7, 7, 8, pediréis y os será dado, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Recordamos que la búsqueda constante es esencial. La oración es una invitación a la persistencia. El Señor está atento a nuestras súplicas, y aunque las respuestas no siempre llegan en la forma que imaginamos, sabemos que Él escucha y actúa según su voluntad perfecta. Recordemos ahora la historia de Daniel, que nos enseña la importancia de la oración persistente. Daniel rezó durante 21 días antes de recibir una respuesta. Esto demuestra que, independientemente de la situación desafiante, debemos mantenernos firmes. La oración requiere compromiso y disposición a esperar, y cuando perseveramos, estamos moldeados. A veces es en el proceso de espera cuando Dios provoca las mayores transformaciones en nuestras vidas y en nuestro carácter. Y, en nuestros momentos de oración, no podemos olvidar la acción de gratitud. Dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas fortalece nuestra fe. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a no estar ansiosos, sino a dar a conocer nuestras peticiones a Dios. Esta entrega va acompañada de la promesa de que la paz de Dios protegerá nuestros corazones y mentes. Esta paz no es solo un sentimiento, es una renovación espiritual que nos llena de fuerza y esperanza. A medida que nos acercamos a Dios en la oración, también debemos recordar que tenemos la responsabilidad de convertirnos en agentes de transformación en nuestras comunidades. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos describe como embajadores de Cristo. Esto significa que nuestras oraciones no son solo para nosotros, sino que también tienen el poder de tocar y cambiar la vida de los demás. Es una misión que debemos abrazar, orando fervientemente por quienes no conocen a Cristo o que están firmando desde lejos. Cuando nos unimos en oración, se genera un impacto que resuena en toda la comunidad. La oración colectiva fortalece las relaciones y crea una cadena de fe. Cuando oramos en unidad, nos convertimos en una representación del cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene un papel único. Debemos recordar que la unidad en la oración no está teñida por nuestras diferencias, sino por nuestra semejanza con Cristo. Pensemos en los momentos en que necesitamos intervención divina. Piensa en las ciudades, comunidades y familias que necesitan transformación. Cuando oramos por quienes están perdidos o luchando, formamos parte del plan de Dios para restaurar los corazones rotos. En 1 Juan 5, 14, 15 leemos: Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Esta confianza debería animarnos a interceder, sabiendo que nuestras súplicas pueden ser la clave del cambio. El reto es que la vida suele ser tan caótica que olvidamos que la oración es una forma de vida, no solo un momento antes de comer o antes de dormir. Mientras cultivamos una disciplina de oración de forma continua e intencionada, experimentamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas de una manera que no podemos imaginar. Debemos recordar la importancia de la oración en grupo. Cuando nos reunimos para orar como comunidad, creamos un espacio seguro para compartir preocupaciones y cargas. Hebreos 10, 24, 25 nos aconseja que nos consideremos unos a otros para promover el bien. Esto no es solo una invitación al ánimo, sino también un llamado a la rendición de cuentas. Cuando sabemos que otros están orando por nosotros, encontramos la fuerza para resistir. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas vidas podrían tocarse si tocáramos tiempo juntos para orar? Y al comprometernos con esta misión, recordemos que la oración es un acto de fe y amor. Es lo que nos conecta y nos alinea con la voluntad de Dios. Cada oración, cada grito, tiene un propósito. Para algunos será un viento de cambio, para otros consuelo y esperanza. Así que animo a todos a que no solo oren por vosotros mismos, sino que os comprometáis a orar unos por otros, intercediendo con fervor y amor, que nos definamos como un pueblo que ora, que busca, que no se rinde, que nuestras vidas estén marcadas por la oración, una oración que transforma, renueva y trae esperanza. En cada momento de lucha, recuerda que Dios está presente, siempre dispuesto a escuchar. Y mientras lo hacemos, que seamos agentes del reino, usados por Él para traer luces a quienes aún están en la oscuridad. Que nuestra vida de oración se convierta en un faro de esperanza para el mundo que nos rodea, y que comience la transformación en nuestros corazones. Amén. Hoy, querido, quiero profundizar en un aspecto de la oración que es fundamental para nuestro camino con Dios:
La oración como un estilo de vida que trasciende las circunstancias, nos forma y nos conecta con el corazón del Padre de manera continua. Comprender esto es esencial, porque la vida de oración no debe ser una carga, sino más bien un vínculo que nos une a Dios y entre nosotros, una práctica que está arraigada en cada detalle de nuestra existencia. Debemos recordar que la oración es tanto una práctica personal como una expresión de comunidad. En una época dominada por el ajetreo y las distracciones, a menudo olvidamos cultivar esta relación vital con Dios. Cuando vemos las palabras del Salmo 46:10 que dicen, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», estamos llamados a encontrar momentos de tranquilidad en medio del caos. Estos momentos de silencio y reflexión son cruciales para que escuchemos la voz del Señor. Son experiencias que sostienen y hacen crecer nuestra fe. La oración es un servicio de entrega. Es un espacio donde podemos volcar nuestras preocupaciones, alegrías y anhelos ante el Señor, permitiéndole entrar en cada área de nuestra vida. Es en Mateo 11, 28, 30, donde encontramos una de las invitaciones más bellas de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Imagínate, Jesús nos llama a cada uno de nosotros a acercarnos a Él en oración, a encontrar alivio y descanso. Esa es una promesa que debería resonar en nuestros corazones. Quiero enfatizar que cuando rezamos, no solo buscamos una respuesta a una petición. De hecho, buscamos una relación profunda con aquel que es la fuente de toda vida y esperanza. La oración es una puerta abierta a la transformación, tanto de dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. A medida que nos conectamos con Dios, Él comienza a moldear nuestros pensamientos, deseos y acciones. Como se enfatiza en Romanos 12:2, la renovación de la mente forma parte de este proceso, y no ocurre de golpe. Es un camino constante, un viaje de crecimiento. Y cuando hablamos de la práctica de la oración en grupo, entramos en un ámbito aún más poderoso. Hebreos 10, 24, 25. Nos anima a considerarnos unos a otros para promover el bien y no a abandonar la reunión de nosotros mismos. Hay un poder extraordinario cuando nos reunimos para orar. Al reunirnos en oración, creamos un espacio seguro para compartir cargas, dudas y alegrías. La comunidad se convierte en un apoyo, donde se comparten lágrimas y risas, donde las oraciones se entrelazan y se convierten en un poderoso grito al cielo. Considera que, al orar juntos, estamos intercediendo no solo por nosotros mismos, sino por todos los que forman parte de nuestra red. Cada oración lanzada al cielo es como una semilla que puede brotar y dar fruto en muchas vidas. ¿Cuántas veces una simple oración, ofrecida por un hermano o hermana en tiempos difíciles, ha traído consuelo y esperanza? El efecto de la oración no está limitado, resuena y se expande más allá de nosotros. Es esencial que podamos ver la importancia de invertir tiempo en orar unos por otros. Cada uno de nosotros aporta a la comunidad sus propias luchas y desafíos, y es cuando nos unimos cuando encontramos fuerza y ánimo colectivos. Piensa en cuántas vidas pueden restaurarse, cuántos corazones pueden sanar, si decidimos comprometernos a orar por quienes nos rodean. La oración es una expresión del amor y la fe que demostramos, no solo con palabras, sino con hechos. Sé que a menudo nos enfrentamos al desánimo o incluso a la presión de la vida diaria, que nos dice que nuestra oración no es suficiente o que no hará ninguna distinción. Esta es una mentira que debemos rechazar. En 1 Juan 5, 14, 15, se nos recuerda que la confianza que tenemos ante Dios es que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Cada oración sincera, incluso la más pequeña, lleva el peso de la fe y puede convertirse en la clave para el cambio. Cuando rezamos, estamos participando en algo más grande. Nuestras súplicas no son solo un eco solitario, sino una sinfonía colectiva que se eleva al cielo. Cuando unimos nuestros corazones en oración, ¿qué ocurre? La atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar. Se eliminan las cargas, se amplían las visiones y el Espíritu Santo se mueve libremente. Es nuestro testimonio como cuerpo de Cristo el que traerá vida y cambio a cada área de nuestra vida y a quienes nos rodean. La referencia a esta unión en Cristo se encuentra en Filipenses 1:27, donde Pablo nos exhorta a mantenernos firmes en un solo espíritu, esforzándonos juntos.
Esta lucha no es solo contra dificultades personales, sino una batalla unida por quienes aún están perdidos, por quienes necesitan experimentar el amor de Dios a través de nosotros. Y esto se hace en oración. Aún más, la oración debería ser una parte esencial de cada paso que damos. Cuando participamos en nuestra vida diaria, debemos ser conscientes de llevar ese espíritu de oración a cada interacción y decisión. A veces, las situaciones más simples pueden convertirse en terreno fértil para la oración. ¿Qué haces cuando ves a alguien triste o angustiado? Orar por esta persona, incluso en silencio, puede tener un impacto profundo. No subestimes la capacidad de tus palabras o pensamientos de oración para llegar a quienes lo necesitan. ¿Cómo podemos entonces avanzar juntos en este camino de oración constante y significativa? Os pido a cada uno que reconsideréis cómo encaja la oración en vuestra rutina diaria. Puede ser a través de pequeños grupos de oración, momentos de intercesión durante la adoración o dedicando un tiempo especial cada día para conectar con Dios. Una práctica que puede ayudar es crear una lista de oración, donde escribas las necesidades de tus amigos, de tu comunidad y reces por ellos regularmente. Te sorprenderán los testimonios de transformación que surgirán de este acto de fe. Amados, que seamos un pueblo que destaca por la oración ferviente y la intercesión, que nuestras vidas reflejen esta intimidad con Dios, haciéndonos radicales en nuestras peticiones y generosos en nuestro corazón con quienes nos rodean. Si estamos dispuestos a ser moldeados y transformados, la oración será la puerta de entrada al cambio que todos anhelamos ver en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En este camino, nunca olvides el poder de la oración. Que sea un faro en nuestras vidas, guiándonos continuamente hacia la acción, el amor y la compasión. Así que cuando nos unamos, hagámoslo una prioridad, como individuos y como comunidad. Que nuestras voces se unan, clamando al cielo y, en respuesta, que se produzcan grandes cambios en la tierra. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al profundizar en este tema vital de la oración, es esencial que entendamos que la oración es más que un simple acto de pedir. Es una relación dinámica y energética con Dios. Es en la oración donde encontramos la fuerza que nos sostiene en tiempos difíciles y que nos alegra en tiempos de abundancia. La oración es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Sin ella, nuestras almas se quedan sin aire, anhelan más y a menudo se sienten agotadas y desanimadas. Debemos ver la oración como un diálogo constante, no solo como una lista de peticiones que presentamos a Dios. En un diálogo hay espacio para escuchar, y cuando oramos, también debemos estar atentos a la voz de Dios que nos responde, a menudo en susurros, en sentimientos de paz, o incluso en pensamientos que nos inspiran a actuar. En el Salmo 37:7, aprendemos a confiar y esperar en el Señor. Descansa en el Señor y esperadle. No os enfadéis por culpa de aquel que prospera a su manera. Este pasaje nos recuerda que, en medio de nuestro llanto, también deberíamos tomarnos el tiempo para escuchar y permitir que la dirección de Dios se filtre en nuestras vidas. A veces, podemos sentirnos impotentes ante las circunstancias que nos rodean. Ahí es donde la oración se convierte en un recurso poderoso. El propio Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración, no solo con palabras, sino a través de su ejemplo. En el jardín de Getsemaní, oró intensamente antes de ser crucificado, demostrando cómo la oración es un apoyo fundamental en tiempos de angustia. Al decir, no sea mi voluntad, sino la suya, nos enseñó la entrega total, la confianza en Dios incluso cuando las cosas no están claras. La oración es, ante todo, un acto de rendición. También debemos considerar que la oración no se trata solo de nuestras necesidades. Es una oportunidad para interceder por otros. En Gálatas 6:2 se nos instruye a cargar con las cargas de los demás. Cuando nos dedicamos a apoyar a quienes nos rodean en la oración, creamos lazos más profundos y construimos un contexto de amor y apoyo. La oración comunitaria es un espacio donde Dios puede actuar con fuerza y cambiar vidas. Piensa en cuántas veces, en una mañana cualquiera, recibiste un mensaje o una simple sonrisa de alguien que alegró tu día. Eso es lo que puede hacer la oración. Podemos ser instrumentos de Dios para tocar el corazón de los demás. No dudemos en incluir en nuestras oraciones a quienes necesitan ánimo, sanación y dirección. Cuando oramos por alguien, a menudo recibimos de vuelta la alegría de ver a Dios obrando en su vida. Esto es un testimonio de lo que significa formar parte del cuerpo de Cristo, donde cada miembro
es esencial para el funcionamiento saludable del todo, y por eso debemos esforzarnos por rezar en grupo. Al reunirnos, ya sea en pequeños grupos de oración, durante los servicios o en reuniones informales, tenemos la oportunidad de compartir no solo nuestras peticiones, sino también nuestras bendiciones. Al orar juntos, multiplicamos el poder de nuestras súplicas y creamos un entorno donde la presencia de Dios puede manifestarse de maneras poderosas. El Espíritu Santo actúa libremente donde hay un pueblo unido en oración. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos recuerda que siempre nos alegremos, oremos continuamente y demos gracias en todas las circunstancias. Este es un llamado radical a la acción que nos invita a ver la oración, no como una obligación, sino como un estilo de vida. ¿Cómo podemos llevar esta verdad a nuestra vida diaria? Esto ocurre cuando decidimos que la oración no es solo una actividad entre otras, sino la esencia de nuestro camino espiritual. Algunos días, esto se manifiesta en oraciones rápidas y breves, susurradas en momentos de necesidad. En otros, será una hora en medio de la quietud, buscando la presencia de Dios. E incluso en estos momentos de pausa y reflexión, podemos encontrarnos en comunión con hermanos y hermanas que comparten el mismo deseo, ser moldeados a imagen de Cristo, con corazones que arden de oración, y así como las brasas encendidas mantienen viva la chimenea, la oración comunitaria mantiene viva la llama de la fe. Me gustaría destacar una práctica poderosa que muchos de nosotros podemos adoptar: la práctica del ayuno y la oración. El ayuno es una forma de intensificar nuestro llanto. Es esforzarse por acercarse a Dios, a menudo renunciando a algo que nos consume. Jesús nos enseñó sobre el ayuno en Mateo 6, enfatizando que debe hacerse en secreto, como un acto de devoción privada. Añade el ayuno a tu oración por los demás y verás cambios que van más allá de tu situación personal. Veréis corazones tocados y vidas transformadas. Además, es crucial que no dejemos de ser testigos de lo que Dios está haciendo. Cada respuesta a la oración, cada situación invertida, cada vida que ha sido afectada debe compartirse. Esto alimenta la fe de quienes nos rodean y fortalece la comunidad. Las historias de fe nos inspiran y motivan a seguir invirtiendo en la oración. Cuando somos testigos de las bendiciones que vienen después de la oración, nos unimos en una cadena de alabanza y gratitud hacia Dios. Permítete imaginar un mundo en el que cada cristiano sea un intercesor fiel, donde todos busquen y se preocupen por las luchas de los demás en la oración. Esto no es un sueño lejano, es una visión que podemos cultivar juntos. Hay un poder inconmensurable en la unidad de la oración, y Dios usa esa unidad para impactar vidas y transformar las circunstancias. El Espíritu Santo se regocija cuando sentimos nuestra devoción colectiva. Por eso, hermanos y hermanas, animo a todos a que dejemos este lugar hoy comprometidos con una vida de oración más rica y profunda, ya sea en el pasado cercano, en momentos íntimos de llanto silencioso o en grupos congregacionales. Hagamos de la oración una prioridad. Recordemos también que la oración es una práctica que se aplica a todos los aspectos de la vida. No hay una forma correcta de orar, sino la sinceridad de corazón que escucha nuestro Padre. Que busquemos el rostro de Dios en todo momento, antes de tomar decisiones, en las alegrías y las luchas. Que nuestros corazones estén abiertos a los movimientos del Espíritu, cada uno sintonizado con el latido de nuestro Creador. Así, enfrentaremos juntos la adversidad y celebraremos las victorias como una sola familia. La oración es un viaje, pero también un propósito. Que cada día preparado para buscar a Dios sea una nueva oportunidad para experimentar su poder en nuestras vidas y en la vida de los demás. Que seamos conocidos como un pueblo que ora, que se transforma y que vive la esperanza del Evangelio cada día. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestro camino a través de la profundidad de la oración, hoy me gustaría investigar la importancia de la intercesión. La intercesión es una vocación especial, un acto de amor en el que ponemos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Cuando pensamos en la intercesión, es difícil no pensar en Moisés, que intercedió por el pueblo de Israel en momentos críticos, incluso cuando su propia vida estaba en juego. En Éxodo 32, 11-14, vemos a Moisés de pie entre el pueblo y Dios, clamando por misericordia divina.
La intercesión es una herramienta poderosa, ya que nos invita a unirnos en oración, suplicando por las promesas de Dios a quienes nos rodean. En Santiago 5:16 se nos exhorta a orar los unos por los otros, para que seamos sanados. La eficacia de la oración está garantizada cuando la hacemos con fe y con el corazón puro. Cuando olvidamos interceder por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, no experimentamos el verdadero poder de la comunidad cristiana. A veces podemos sentirnos tentados a pensar que la intercesión es solo una carga, pero en realidad es un regalo. Dios nos permite participar en su obra redentora en el mundo. Imagina cómo sería la vida de un cristiano si viviera en un estado constante de intercesión. Así como el apóstol Pablo siempre recordaba a las iglesias en sus oraciones, nosotros también debemos tener en cuenta a quienes nos rodean. Al comienzo de sus cartas, Pablo suele escribir sobre cómo está orando constantemente por las iglesias y la fe de los hermanos. Invertía tiempo y energía, no solo en oraciones personales, sino en un clamor colectivo por quienes enfrentaban desafíos en su camino espiritual. Es un recordatorio poderoso de que nuestras oraciones tienen un impacto más profundo del que podemos imaginar. Es en la intercesión donde nos convertimos en canales del amor y la gracia de Dios. A menudo, la necesidad de oraciones para sanar, consolar o orientarse puede estar tan cerca de nosotros que la ignoramos efectivamente. Y cuando nos comprometemos a orar por nuestros hermanos y hermanas, no solo cambiamos vidas, sino que también empezamos a transformar la nuestra. La compasión que sentimos por los demás se intensifica y nos convertimos en agentes de cambio en el mundo que nos rodea. Pensemos en cómo podemos integrar la intercesión de manera práctica en nuestra vida diaria. Una de las formas más efectivas es crear una lista de oración. Al escribir los nombres y necesidades de las personas, no solo las recordaremos, sino que también nos comprometeremos a orar de forma constante. Esto nos ayuda a mantener el foco en la intercesión. A veces, al hablar con amigos o colegas, puede surgir una petición de oración. Escríbelo. Comprométete a llevar estos temas ante Dios regularmente. Esta práctica sencilla puede cambiar no solo la vida de los demás, sino también transformarnos en personas más atentas a las necesidades de los demás. Además, al participar en reuniones de oración, es importante recordar que cada grito cuenta. No subestimes el poder de tus palabras, aunque parezcan pequeñas. Cuando rezamos en grupo, las voces se unen en un grito poderoso. La Biblia nos enseña que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. El acto de reunirnos en oración nos fortalece, nos anima y nos da la energía para continuar la lucha. A menudo, una simple oración ofrecida en comunión puede ser lo que traiga esperanza a quienes se sienten derrotados y solos. ¿Y qué tal si extendemos nuestras oraciones más allá de los muros de nuestra comunidad? Recordemos la importancia de interceder por nuestra ciudad, nuestro país e incluso por el mundo. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos tantas necesidades, dolores e injusticias. Dios nos llama a ser intercesores no solo para quienes nos rodean, sino también para quienes están lejos, para quienes nunca han conocido su amor. Los desafíos globales como la pobreza, la injusticia y el conflicto requieren un grito que cruce fronteras, que conecte corazones y voces en la búsqueda de la transformación. Nuestras oraciones son invaluables y pueden cambiar el curso de la historia. En Romanos 1:9, Pablo menciona: «Porque Dios es mi testimonio, a quien sirvo en mi espíritu predicando el evangelio de su Hijo, que te menciono sin cesar en mis oraciones, siempre que me acuerdo de ti». Como Pablo, debemos convertirnos en testigos vivos del poder transformador de la intercesión. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo deben saber que no están solos. Cuando oramos por ellos, les hacemos sentir apoyados y valiosos. Cada uno de nosotros es importante para el cuerpo de Cristo y tiene un papel que desempeñar. Y para quienes se encuentran en situaciones difíciles, ya sea enfermedad, pérdida de empleo o relaciones en crisis, la intercesión se convierte en un bálsamo. Moisés, una vez más, sirve de ejemplo para nosotros. En Números 11:2, cuando el pueblo clamaba a Dios con angustia, la acción de Moisés fue un acto de intercesión que trajo alivio. Al orar por los demás, no solo ayudamos a aliviar sus tensiones y dificultades, sino que también conectamos más profundamente con el corazón de Dios. Y cuando las respuestas a nuestras oraciones parecen retrasarse, es importante perseverar. A veces puede ocurrir que las personas por las que oramos necesiten tiempo.
Y aunque no veamos resultados inmediatos, debemos recordar el valor de la persistencia en la intercesión. Hay un poder extraordinario en seguir orando, incluso cuando los resultados no son visibles. Los cielos operan y a menudo los cambios que deseamos están en camino, aunque no nos demos cuenta en este mismo momento. Por eso, quiero animar a cada uno de vosotros a convertiros en un ferviente intercesor. Al salir de este lugar, que llevemos este mensaje de fe y amor. A veces, incluso una oración corta puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Que nuestras intercesiones no solo se limiten a los momentos de angustia, sino que también sean una celebración de las bendiciones que hemos presenciado. Mientras oramos por sanación, libertad, dirección y transformación, que siempre recordemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Alcemos la voz como un solo pueblo. Que cada uno de nosotros, de una manera única, nos dedique a orar fervientemente, interceder unos por otros y buscar activamente vivir esta realidad en nuestra comunidad. Y que, juntos, podemos ser conocidos como un pueblo que clama, un pueblo que ama y un pueblo que nunca deja de interceder. Amén. Queridos hermanos y hermanas, mientras avanzamos en nuestro camino de fe, es fundamental que comprendamos la profundidad del poder de la oración. Hoy quiero recordarnos la importancia de adorar a Dios en nuestras oraciones. La adoración no es solo un aspecto de nuestra vida cristiana, sino que debería ser la base de toda nuestra práctica de oración. Cuando nos acercamos al Señor, debemos hacerlo con el corazón lleno de gratitud y adoración, reconociendo quién es Él y todo lo que ha hecho por nosotros. En el Salmo 95, 6 y 7 se nos invita: venid, adoremos y inclinémonos, arrodillemos ante el Señor que nos creó. Este pasaje habla de la actitud que debemos tener cuando estamos ante Dios. La adoración nos centra en la verdad de que Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Cuando nos ponemos en una posición de adoración, dejamos atrás nuestras preocupaciones y prioridades terrenales y nos dejamos llenar por su presencia. Pensemos en cómo podemos integrar la adoración en nuestras oraciones diarias. Antes de entrar en nuestras peticiones o intercesiones, ¿qué tal si nos tomamos un tiempo simplemente para alabar a Dios? Reconocer sus perfecciones, su bondad, su misericordia y su fidelidad transforma nuestra perspectiva. El acto de entregarnos en adoración nos permite darnos cuenta de quién es realmente Dios. Él es el Dios que nos ama incondicionalmente, que está cerca del arrepentido de corazón y que se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Al adorar, también recordamos las promesas de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, leemos que debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios, pero lo hacemos con acción de gracias. Cuando oramos con adoración, ponemos nuestras preocupaciones en su mano, pero también creamos un espacio para que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, reine en nuestro corazón. Este es un intercambio divino que ocurre cuando nos dirigimos a Él, no solo como mendigo, sino como adoradores. La adoración, queridos, también nos conecta más íntimamente con el Espíritu Santo. En Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu, y quienes le adoran deben adorar en espíritu y verdad. La adoración transforma nuestra oración en un diálogo vivo y dinámico, y esto es algo que necesitamos cultivar. A veces podemos abordar la oración con un sentido de obligación o prisa, pero os animo a que os toméis un momento para simplemente entregaros a la presencia de Dios y adorarle. Cuando hacemos esto, nuestro alma se regocija y encontramos renovación y fortalecimiento. Una práctica que puede ayudarnos a adorar en nuestras oraciones es la inclusión de canciones o himnos de adoración. La música tiene un poder único para conectarnos con el corazón de Dios. A menudo, cuando nos cuesta expresar nuestras emociones o pensamientos en oración, un himno puede liberarnos y mantenernos centrados en su grandeza. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, Salmo 22:3. Y cuando alabamos, creamos un espacio donde su presencia se hace palpable. Además, la adoración debe ser una respuesta a todo lo que Dios es y hace, pero también debe ser una anticipación de lo que Él hará. Al adorar, proclamamos nuestra fe en sus promesas y en su carácter. En Hebreos 13:15 se nos exhorta a ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. Este sacrificio es una expresión de nuestra fe, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Alabar en medio del dolor o la incertidumbre es un acto de coraje y confianza que da testimonio al mundo de que nuestro Dios es más grande que cualquier situación que enfrentemos.
Cuando consideramos la adoración como parte de nuestras oraciones, también debemos recordar que es un vínculo fuerte entre nosotros y la comunidad. En Colosenses 3:16 se nos anima a enseñar y aconsejarnos unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando con gratitud a Dios en nuestro corazón. No solo adoramos individualmente, sino también colectivamente. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, estamos llamados a alzar nuestras voces al unísono, adorando al Señor juntos. El culto congregacional tiene un impacto profundo, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de toda la comunidad de fe. Edifica y fortalece, promoviendo un entorno propicio para la presencia de Dios. Por lo tanto, al avanzar hacia el siguiente paso en nuestro camino espiritual, que nos comprometamos a hacer de la adoración un elemento central en nuestra vida de oración, ya sean tiempos de paz y reflexión, canciones de alabanza o fervientes clamores de intercesión, que la adoración envíe nuestra gratitud al cielo y provoque cambios en las situaciones que nos rodean. Al salir de este lugar, que nuestra práctica de oración no solo implique peticiones e intercesiones, sino que también se base en la adoración, que seamos conocidos como un pueblo que alaba, glorifica y se entrega al Señor, reconociendo su soberanía en todo lo que hacemos. Amén.